un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y hoy, a raíz de hablar con algunos pacientes y el tema de lo que había sido el programita de los pensamientos, hablábamos de lo que es la mala sangre. Una palabra tan vieja y que tiene que ver tanto con la actualidad, de cómo nos alteramos al no gestionar las emociones. Y la mala sangre no es una emoción, o sea, es el producto de cómo se van conduciendo esas emociones de acuerdo a lo que entendemos que es nuestro día a día en la vida. Cuando se van pegando en nosotros esos pensamientos, esas ideas negativas, tóxicas, amargas, es cuando empezamos a disfuncionar o a funcionar mal. Y ahí es donde empezamos a elaborar, o se dice que se mastican, ¿no?, esas broncas y aparece lo que es la mala sangre. Y la mala sangre le quita oxígeno a la vida. La mala sangre tiene que ver mucho con nuestro mecanismo de autodefensa ante las enfermedades. Es importante que podamos distinguir que la mala sangre, como te dije antes, no es una emoción, entonces no tiene nada que ver con la tristeza. O sea, la mala sangre no es tristeza, no es bronca, no es angustia, sino que es ese famoso combo de emociones que nos intoxican interiormente y hacen esto que se llama mala sangre. Y esto pasa cuando instalamos pensamientos en nuestra cabecita y creemos que determinada persona o que el mundo debería ser de una manera y empezamos a pelear contra esa realidad que queremos y que no es. Entonces ahí es donde empezamos a hacernos mala sangre. Ahí empieza ese proceso en el que no aceptamos las cosas como son y empieza esta sintomatología que generan actitudes y conductas que nos van a traer problemas. Y date cuenta como todo está entrelazado. Los sentimientos, las emociones, la mala sangre, el aceptar la realidad, el estar pensando en cómo quiero las cosas y no son así, y esto me genera un malestar. Por eso hago tanto hincapié en estos programas. Por eso hago tanto hincapié en todo esto que ustedes tienen que aprender a gestionar, no a desaparecer. Porque cuando hicimos el programita de los pensamientos hace 2 o 3 semanas atrás, y que yo les comentaba que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos diarios, claramente que no los podemos gestionar todos. Pero cuando estamos atentos y gestionamos 1, 2, 3, empezamos a positivizar la mente. Cuando la positivizo, claramente mis pensamientos van a ser más positivos, van a ser más benignos. Y ahí también voy a estar evitando esto de la mala sangre. Cuando uno se hace mala sangre, podemos provocar colapsos importantes en nuestro cuerpo físico. Empiezan primero los malestares y después las enfermedades.
Y no todos reaccionamos igual ante una misma situación. Algunos pueden enfermarse, a otros puede dolerle el estómago, otros pueden estar enojados. Todo esto depende de distintos factores y de distintas personalidades y de distintas historias. Hay que ver cómo fue nuestra vida paso a paso. Y esta historia, la historia previa de nuestra vida, de cada persona, tiene que ver con el ambiente en el que vive, con los vínculos que tiene, los familiares, los amigos, el trabajo, la situación económica, el desarrollo espiritual. Y todas estas situaciones que se nos van presentando a la vida es la manera que encontramos para afrontar los problemas. Si sabemos gestionarlo bien, vamos a salir ileso. Si sabemos gestionarlo mal, ahí vamos a tener consecuencias físicas o emocionales. Y esto de la mala sangre es el primer pasito, digamos, para el estrés y otras consecuencias. Y como te digo, siempre lo importante para no enfermarte, para no tener estrés, para no tener depresión, para no tener ansiedad, es no desenfocarte de lo que es fundamental en tu vida. Y cuando estás enfocado, ocuparte en vez de preocuparte. Ir buscando alternativas, alternativas de soluciones. Y cuando no la ves en el momento, aquietar todo. Esperar, dejar que fluya, soltar la situación. Vas a ver que prontamente va a aparecer algo que te va a hacer reflexionar, y cuando vas a pensar en decir, wow, esto no lo veía antes. Claro, porque cuando uno se está haciendo mala sangre, está enojado o está con un síntoma físico, es difícil de ver soluciones. Por suerte, las consecuencias negativas que trae esto de la mala sangre se pueden evitar, y se evitan en los cambios de estilo de vida, sobre todo en lo que pensamos. Y esto básicamente es en la manera que uno se toma las cosas. Conocer y saber manejar las emociones es la clave. Eso es lo fundamental. Las emociones siempre nos ayudan a identificar distintos aspectos de las situaciones que estamos viviendo. Y esto también nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros y con los demás, claro, ¿no? Pero cuando no expresamos esas emociones o lo hacemos de una manera equivocada, inadecuada, los problemas van a ir aumentando. Y lo más problemático es la salud, donde desencadena todo eso que tenemos en nuestra cabeza. No expresar nuestras emociones, cualquiera de ellas, puede provocar en nuestro cuerpo dolores físicos, molestias, ¿sí? Pero sobre todo mucho estrés. Y es importante entender que las emociones todas son necesarias. No hay emociones positivas o negativas. Así las llamamos comúnmente los terapeutas, para que ustedes las puedan identificar. Sentirse triste es necesario. Enojarse también. Cuando me dicen a mí, ay, Fabi, ¿vos no te enojas nunca? Sí, claro que me enojo. Pero el tema es cómo uno gestiona el enojo. No me puedo enojar rompiendo la casa, maltratando a alguien, insultándolo. Me tengo que en ese momento autoobservar.
El enojo no me puede manejar a mí, la tristeza no me puede manejar, la depresión tampoco. Entonces, una vez que expreso lo que me molestó, lo que me hace sentir triste, lo que me hace sentir deprimido, luego de eso me aquieto e identifico cuál es el porcentaje de esta emoción en mi vida que me está manejando. Aristóteles decía que enojarse es fácil, él decía enfadarse, ¿no? Que enfadarse es fácil, pero hay que enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y el modo correcto. Y claro que todo esto no es nada fácil, pero esto es un autodiagnóstico de conocimiento. Yo no me puedo enojar con la persona que no es correcta. No me puedo enojar en un grado exagerado. No me puedo enojar en un momento inoportuno o con un propósito injusto o de un modo incorrecto. Este es el punto. Y cuando digo enojo, podemos traducir el enojo, porque también hay muchas personas que me dicen, no, yo no me enojo, tengo tristeza, ira, depresión, miedo. Bueno, pero esto también conduce a un enojo. Entonces, cuando uno aprende a sentirlo de una manera adecuada, ahí es cuando aprendemos a vivir en equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque esto trae muchas consecuencias físicas que son más comunes de lo que vos crees. Ahora vamos a hablar de ellas, pero primero te quiero pasar el número de teléfono para que puedas pedir una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online y es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Es muy importante que estén atentos a la página y la lean, porque cada artículo tiene un mensaje, cada artículo va con un aprendizaje. Cada artículo que nosotros leemos lleva una palabra positiva a nuestra mente. Y muchas veces tratamos temas en las consultas personales o aquí en los programas que uno se siente identificado. Bueno, también cuando uno lee la página puede encontrar ahí la puntita del ovillo a muchas situaciones de nuestras vidas. Recordá también que en el canal de YouTube, con el nombre del programa, Un Camino al Más Allá, vas a encontrar todos los programitas que quieras escuchar. Y te hablaba de las consecuencias físicas. La mala sangre trae taquicardia, trae aumento de la presión arterial, trae dilatación en las pupilas, trae temblores, trae insomnio, sequedad en la boca. En la parte psicológica puede traer inquietud, desorganización en el pensamiento, desorientación, atención dispersa. Mira, hay estudios muy avanzados, pero desde hace muchísimos años, y esto lo habrás leído y escuchado, de que hacerse mala sangre, la mala sangre, está conectada directamente con el corazón. Fíjate cuántas personas viendo un partido de fútbol han fallecido. ¿Por qué? Porque se altera todo, uno se hace mala sangre, aparecen estos síntomas que te decía, sube la presión, el corazón bombea más fuerte, y habiendo una disfunción es donde ahí
podemos fallecer simplemente por algo que nos está molestando en el momento. Y también esto de la mala sangre, esto del estrés, está súper conectado con nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro. Hacerse mala sangre es tomarse algo de mal modo. Esto identifica, es enojarse por alguna situación determinada. Cuando ante una situación desagradable o negativa demostramos mucha preocupación, aparece el nerviosismo y una serie de alteraciones cognitivas que se dice que se están haciendo mala sangre. Y se la llama mala sangre porque se la asoció o se la relacionó con la química de la sangre. Porque siempre se va a alterar, pero primero se altera la química del cerebro. Y tomarse algo de mal modo, de mala forma, irritarse, enojarse, o sentir miedo, pánico, culpa, esto también modifica la química de nuestro cerebro. Y luego eso se deshace en la sangre. Esto es como un mediador, ¿no? Esto es una alteración bioquímica. No quiero extenderme en esto para no hacerte lío. Y de ahí surge el nombre de la mala sangre. Y cuando digo que nuestro cerebro se deshace, quiere decir literalmente que se ramifica a lo largo de todo nuestro cuerpo, que este es nuestro sistema nervioso periférico. Y siempre lo identifico en consulta porque alguna vez lo leí y me ayudó mucho, que es como si tuviéramos un árbol, el tronco es el cerebro, que después empieza a dividirse en ramas gruesas hasta que terminan ramas finitas, donde ahí van a aparecer nuestras hojas. Y este sería el contacto que hay entre nuestro cerebro y la última parte de nuestro cuerpo. La sangre que fluye por nosotros también se altera y lleva el mensaje alterado al resto del cuerpo, al resto del organismo. Por eso te decía que se la llamó así. También podíamos decirle, no sé, mal hígado, mal estómago, mal hueso, mal cabeza, si es que tuviéramos la patología ahí. Por eso se la llamó mala sangre. Y en esta forma de expresión vulgar, ¿no? De expresar lo que bioquímicamente nos está pasando por el cuerpo, es importante que estés atento. Muchas personas dicen, ay, no estoy bien porque hoy me hice mala sangre, y lo minimizan. No tienen el concepto grabado, identificado, que cuando uno se hace mala sangre, todos estos estados llevan a nuestros fluidos problemáticas. Bilis, por eso te decía el estómago, los intestinos, la orina, la sangre. Y esto no queda ahí, se va. Esto queda ahí, se ramifica en este árbol que te mencioné. No es que, bueno, ya me calmé, me había hecho mala sangre y pasó. No. Eso queda adentro. Y
cuando vos empezás a observar la vida y las cosas que pasan alrededor tuyo y empezás a analizarlo, cuando esto tiene una absorción en tu mente, en tu cuerpo, llega de una manera distinta. Cuando vos gestionás lo que te pasa y decís, bueno, a ver, ¿qué me enojó? ¿Qué me molestó? Tal cosa. Perfecto. ¿Esto tiene solución? ¿O esto lo dejo fluir? Cuando vos haces esto, parás esa máquina, todo se absorbe de una manera distinta. Nosotros somos emociones puras y emociones con energía y energía en movimiento que va cambiando. Y esto va cambiando respecto a lo que pensamos, respecto a cómo lo gestionamos, respecto a cómo lo analizamos, a cómo lo dejamos ir, fluir, a cómo vamos cerrando ciclos. Nosotros tenemos, para que me entiendas mejor, dos sistemas nerviosos, el involuntario y el voluntario, que es consciente y que movemos a nuestra voluntad. El sistema nervioso involuntario es el que maneja todas nuestras vísceras, desde el latido de nuestro corazón hasta el movimiento de nuestros intestinos. Y ese es el que está regulando todo. Entonces, el sistema nervioso involuntario puede ser algo que va a reaccionar mal por estrés, por un disgusto, por un duelo. Y cuando esto queda guardado y no gestionado, ahí empiezan las problemáticas. Cuando estamos en estado de estrés, el que se activa es el sistema nervioso simpático y los neurotransmisores más importantes, como por ejemplo la adrenalina. Entonces, cuando aumenta la adrenalina, aumenta la presión arterial, el corazón va a bombear más rápido, empezamos con taquicardia, nuestras pupilas se empiezan a dilatar, estamos en estado de alerta o de vigilia, estamos en una posición de miedo o de defensa. Por eso te hago tanto hincapié en que la mala sangre puede perjudicar a todo el organismo. Aunque sigo haciéndote hincapié en que el corazón es el más exigido. Si el corazón tuyo está un poco débil y no se ha detectado, o si no se trató bien por alguna problemática, se va a ir exigiendo cada vez más. Y en algún momento va a dejar de responder. Cuando nosotros tenemos flexibilidad en el pensamiento, cuando nos convertimos en personas resolutivas, las puertas a estos pensamientos malos, negativos, tóxicos se van cerrando y se van abriendo puertas de pensamientos seguros, resolutivos, con menor estado de alerta, con menor estrés. Y eso es lo importante. Más en los momentos que se vive donde todo nos tiene en un estado de alerta. Entonces no tenemos que disfuncionar, tenemos que funcionar de acuerdo a las herramientas que tenemos. Ahora,
estar en esta posición o estar mejor o peor depende únicamente de cada uno. Es un entrenamiento y este entrenamiento te cambia la vida. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. Te voy a repetir el celular que nunca te lo repito. 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Recordá también que en el canal de YouTube vas a poder encontrar todos los programitas que quieras escuchar y que seguimos trabajando de forma online para cuidarnos todos. Nos vamos a una tanda, 3 segunditos nada más y ya estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM890, Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta y recibía un mensajito recién que me decía: Fabi, yo tengo la costumbre de decir, uy, me estoy haciendo mala sangre, cuánta mala sangre me hice. Bueno, ahora empezá a gestionar las emociones para entender que no es necesario hacerse mala sangre. Y hay algo que me venía a la mente, ¿no? Que quizás algunos lo habrán escuchado alguna vez y que tiene que ver con el alfabeto emocional. Y esto ayuda mucho a gestionar nuestros estados de ánimo, evitando la mala sangre. Y las conductas se dividen en R y S y las actitudes en D y A. Los pensamientos negativos siempre nos van a llevar a conductas con R. Cuando nosotros estamos pesimistas, con mala sangre, enojados, esos pensamientos negativos siempre te van a llevar a algo conductual con R, que puede ser rabia, rencor, resentimiento, reproches, resistencia ante las situaciones de la vida. Y todas estas R's generan estrés. Y generan un movimiento muy importante en una hormona que necesitamos, que es el cortisol. Entonces, cuando estas conductas se van manteniendo en el tiempo, el cortisol se eleva en altas concentraciones en nuestra sangre. Y esto es lo que va dañando los tejidos arteriales, las células cerebrales.
Entonces todo esto lo que nos va a llevar es a tener mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y estas conductas negativas con R hacen que se produzcan actitudes con D. Por ejemplo, depresión, desolación, desesperación, desánimo. Y por el contrario, los pensamientos positivos producen conductas con S, que son serenidad, sonrisa, silencio, sueño, sabiduría, sociabilidad. ¿Por qué? Porque generan serotonina. Y este neurotransmisor, no sabes cuánto mejora nuestra calidad de vida, porque él regula el estado de ánimo, evita la depresión, reduce en dosis altísimas la agresividad, regula el ciclo de sueño, de alimento y demás. Hasta en lo sexual. Y en la medicina tradicional china, cada órgano se va relacionando con una o más emociones. Por eso es tan importante esto que yo te digo, de que tengas presente las S, las D, las R en tu vida, para entender a qué órgano va a seguir afectando si no pensás mucho con ese. El pulmón, que es algo que se está viendo mucho ahora, las problemáticas, están relacionadas con la tristeza. Con la tristeza y la apatía, que son emociones que están a flor de piel en estos momentos. El riñón con el miedo. El hígado, que tiene tanto que ver con la ira, el rencor, la frustración, el enojo, la amargura. Es muy importante, gente, que aprendan a canalizar las emociones. Todo esto provoca bloqueos en nuestro hígado, en nuestro intestino, y esto genera un sinfín de sintomatologías que pueden empezar con una leve contractura en el cuello, en los hombros, y después extenderse a dolores de cabeza, problemas digestivos, pérdida de vista. A ver, por ejemplo, para que me entiendan, no tener lo que uno quiere y no poder digerir lo que se tiene, causa muchos problemas en el duodeno, en el estómago. Y estamos en esa. No tengo lo que quiero, yo quisiera tener tal cosa. Esto que me hicieron no lo puedo tragar, no lo puedo digerir. Y si vos pensás así, claramente vas a tener problemas estomacales. Lo mismo que con el colon irritable, que tiene tanto significado, digamos, con los problemas de identidad, ¿no? No me respetan, me dejan de lado. Entonces, todos estos conflictos que nos traen desvalorización van de la mano unidos a una enfermedad. O sea, hay una relación directa, intensa, entre las emociones, los órganos y los síntomas que tenemos. Cuando uno mantiene un pensamiento negativo en la cabeza durante un minuto, nada más, el sistema inmunitario queda aproximadamente 5 horas en una situación delicada.
Entonces, si estos pensamientos o estas emociones negativas se van manteniendo en el tiempo, estamos más predispuestos a contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario que nos protege se debilita. Y en este momento no nos podemos dar el gusto de tener un sistema inmunitario débil. Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos. Situaciones estresantes durante mucho tiempo hacen que se lesionen neuronas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje y a su vez el cerebro sufre alteraciones y empieza a producirse modificaciones en el sistema hormonal. Y esto tiene consecuencias en diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, si uno vive con resentimiento, rabia, agresividad, indignación, ira, cólera, irritabilidad, no sé, todo lo que te puedas imaginar, nuestro hígado, nuestro intestino, nuestra vesícula van a sufrir. Entonces, tenemos que evitar estar con sintomatología. Evitar estar con sintomatología por pensamientos que se instalaron en nuestra cabeza. ¿Sí? Las glándulas suprarrenales y la vejiga tienen que ver también con el miedo, con la angustia. Los dolores lumbares también. ¿Y qué pasa con todo esto? Empieza a bajar nuestra energía vital. No la energía de si tengo fuerza para hacer las cosas o ganas. La otra energía. Y ahí empieza a bajar o empieza a disminuir, para ser más precisa, nuestro metabolismo. Y empezamos a tener alteraciones que primero van a ser digestivas y después se van a ir, digamos, desparramando. La tristeza, la melancolía, la aflicción afectan al pulmón, como te dije antes, pero también a otros órganos. Cuando transitamos con buena energía, positivos, con nuestros pensamientos en orden, sin dramatismos, observando las situaciones, dejando ir lo que es necesario, concentrándonos en lo que sí es necesario, viendo las puertas que están abiertas, no las que están cerradas. La vida empieza a fluir distinta. Tu vida empieza a ser distinta. ¿Cuántas personas me llaman que no tienen ganas de vivir, que le tienen miedo a la pandemia, que no saben cómo transitarlo, que tienen miedo de infectarse y morir? Y si vos pensás a diario esto, claramente te va a pasar. Lo importante es que gestiones en tu cabeza que sos energía vital, pura, y que nada de lo que sucede en el exterior puede absorberte a vos. Pero esto es un trabajo diario, con decretos, como te decía en el primer bloque del programa, de leer la página. Esto es pensamiento positivo continuamente. Y claro que te van a venir pensamientos malos. Claro que te van a venir pensamientos negativos. Pero ahí los corro. Ahí los transmuto. Y si salgo a comprar, quizás me infecto. No voy a pensar eso.
voy a pensar de que voy a salir, que todo va a estar bien y que me voy a cuidar mucho para que esto no pase. Pero no voy a llamar con pensamientos negativos. Tiene tanto poder la mente, tanto, que muchas veces no son conscientes de esto. El otro día, acá tengo una hojita, leí algo que me pareció totalmente interesante de compartir. Y te lo voy a leer textual porque está muy sencillito, como me gusta a mí, con las palabras justas. Y dice: la mente habita en el tiempo, con sus expectativas, deseos y metas. Crea un yo insatisfecho, sufriente, enajenado e insaciable, que siempre ansioso no puede estar en el ahora. Siempre le falta algo para sentirse completo. Y ese algo lo va a querer encontrar siempre en un momento posterior que nunca llega, porque no es real, es solo un engaño para seguir escapando. La mente condiciona, no ve más allá de esta falsa realidad. El abandono de la mente condiciona con todos sus miedos. Y es volver al eterno ahora. Para esto debemos relacionarnos, observar y abrir el corazón a lo que está pasando internamente. Cuando comenzamos a dejar de defendernos, de defender esa imagen que tenemos de nosotros mismos, cuando abrimos nuestro corazón sin ningún tipo de necesidad de aprobación externa y podemos mirar a los ojos a los otros sin ninguna inhibición, más que con amor, ternura, conciencia, cuando nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro ser danzan libremente, ya no hay nada más que hacer, solo ser. Y ahí está la clave. No es en el hacer, sino en el ser. ¿Te acordás muchas veces cuando te hablé del verbo? Y me pareció maravilloso, porque esto es lo que pasa comúnmente. Las personas se sienten insatisfechas, enojadas, y siempre están buscando el 5 para el peso que les falta, en vez de estar viviendo el ahora. Y muchas veces te dije que si no sos feliz, si no tenés paz con lo que tenés hoy, tampoco lo vas a hacer cuando vos digas, cuando tenga tal cosa lo seré. No, mentira. Eso es un engaño de la mente. El que es feliz con lo que tiene. Es feliz con lo que logra. ¿Te acordás cuando te hablaba de que nos convertimos en lo que pensamos? Y bueno, ahí está. Todo empieza en el pensamiento. El pensamiento es lo que lleva a una persona a convertirse en un ser exitoso o un ser fracasado. Todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con nuestros pensamientos. Pero, del pensamiento a la acción siempre hay un filtro. Y esto tiene que ver con las creencias.
Y ahí es donde todo se une. Porque cuando te despojas de esas creencias que te habitan, que te mantienen atrapado, ¿sí? Cuando empezás vos a tener la capacidad de pensar por vos mismo, es cuando empezás a cambiar la forma de pensar. Y ahí, cuando cambias tu manera de pensar, empezás a evolucionar, porque todo lo que pensás no fue impuesto de niño, sino que lo lograste vos. Y este pensar constante, positivo, va a traer siempre beneficios en tu vida. La mente tiene el control de todo. Y si no transmutamos ese pensamiento que es energía, si no transmutamos ese accionar que también es energía y que está en movimiento constante y que fluye en una vibración magnífica, y nuestra vida va a ser de pesimismo, nuestra vida va a ser de enojos, nuestra vida va a ser lo que es peor, de enfermedades. El pensamiento está en continua transformación. Ahora, si vos decís, no, yo pienso tal cosa porque a mí me enseñaron de chico, o mis padres creían esto, o toda mi familia por tener descendencia tal, cree tal cosa. Y bueno, si vos sostenés ese pensamiento ancestral por mucho tiempo, finalmente te va a hacer ruido en algún plano físico. Ahora, cuando yo analizo si esos pensamientos tienen que ver conmigo, si tengo alguno que transmutar, si no son creencias impuestas, vas a encontrar un sinfín de ventajas para cambiar y para controlar tu energía. Porque cuando uno cambia los pensamientos, cambia el resultado de nuestra vida, cambia el resultado de nuestras cosas. Si yo tengo miedo a salir, porque tengo miedo de infectarme, y me quedo acá, y me quedo acá, y me quedo acá, voy a tener lo del tener acá, lo de estar acá, lo del quedarme acá. Ahora, cuando yo cambio este pensamiento y digo que estoy dentro de las reglas del juego, que si yo me cuido extremadamente, tengo un alto porcentaje de no infectarme, y voy a salir, voy a ir a la verdulería, a la carnicería, y voy a venir con esa mercadería, entonces el resultado fue distinto. La mente tiene poder, mucho poder, igual que la palabra, y depende de nosotros el control que le demos. Depende de nosotros cuando queremos que un pensamiento se vuelva realidad. Depende de nosotros si ese pensamiento nos involucra emocionalmente. Depende de nosotros la vida que tengamos. Claramente, si vos canalizás todo en tu cabecita de una forma positiva, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque fuimos creados perfectos, con salud, con fortaleza, inteligentes, creativos. Después lo que hicimos nosotros con nuestra vida, eso es otra cosa. Pero fuimos diseñados a la perfección. Y eso que vos implantás en tu cabeza de no puedo, no lo voy a lograr, esto me preocupa, nací feo, ya estoy viejo, no estoy preparado, esto no te va a llevar nunca a ningún lado. Y toda mi vida estuve enfermo,
¿Y el resto de vida que te quede también querés vivir así? Recordá siempre pensar, sentir y hacer. Esto es estar en concordancia con uno. Si yo pienso negativo, voy a sentir negativo y voy a ser negativo. Hacer no, a hacer. Ahora, si yo pienso positivo, voy a sentir positivo y voy a hacer positivo, o sea, mi acción va a ser positiva. Y esto es lo que te hablaba antes de los verbos. Las acciones tienen que ver con estos 3 verbos. Y esto es lo más importante de tener con nosotros. Una persona que gestiona bien sus emociones es una persona exitosa. Exitosa en que va bien todo. ¿Y no tiene problemas? Sí, claro que los tiene. Pero los transita de una manera distinta. No los transita pensando que esto me va a arruinar, esto me va a matar, esto me va a enfermar. Lo transita, como dice Fabi, que sea lo que tenga que ser. Todos tenemos algo escrito. Todos vinimos a esta vida por algo. Para aprender, para leccionar, para limpiar karmas. Y todos tenemos una fecha y una hora. Entonces será lo que tenga que hacer. Por más que yo me preocupe, no van a cambiar las cosas. Al contrario, voy a vivir una vida triste, con depresión, con enfermedades. Entonces salí de esa zona de confort. Cambia tus pensamientos. Llévalos a la acción de los 3 verbos. Y vas a ver que tu vida va a ser totalmente distinta. Te voy a pasar el número de teléfono para que me puedas pedir una consulta. Recordá que estamos trabajando de forma online y es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Les voy a subir a la página también algo que tiene que ver con el pensamiento, una reflexión, unos ejercicios, y también les voy a subir esto de el alfabeto de las emociones para que sepan cuáles son las S, cuáles son las R, cómo no utilizar las R para que no se asocien con las D. Esto se lo voy a subir para que ustedes lo puedan leer, lo puedan tener en su cabecita y lo puedan ir aplicando, porque ahí está el primer paso. Escucho, leo, pero después doy el primer paso. Es muy fácil quedarse escuchando el programita todas las semanas sin ejecutar algo, sin utilizar los verbos. Así no va a cambiar tu vida. Pero Fabi, yo te escucho. Sí, pero con escuchar a Fabi no hacemos nada. Tenemos que llevar todo esto a la práctica. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.